separe. Gloria al Señor. Vamos a mirar hoy la mentalidad facilista de aquellas personas que se casan simplemente con una esperanza de volverse a divorciar. Lo que usted va a leer a continuación ha sido objeto de debate por mucho tiempo. Mi deseo no es herir o ofender, pero sí declarar lo que la Biblia dice al respecto a este asunto. Desde el momento en que el hombre, por causa del pecado, perdió su inocencia, su naturaleza se fue degenerando cada vez más y su inclinación siempre ha sido y es hacia lo malo. Amén. Por causa del pecado siempre el hombre, amén, concurre a hacerlo malo, a desobedecer, amén, la palabra del Señor. Por eso Proverbios 15, amén, 26 nos está refiriendo, amén, que, aleluya, que abominación son a Jehová los pensamientos de el malo, pero las expresiones de los limpios son limpias delante del Señor. Es decir, aquellos que piensan que el matrimonio es hasta la muerte, son las expresiones de los limpios, que son limpias sus palabras. Pero la abominación o los pensamientos del malo tiene una pequeña esperanza de volverse a casar, es decir, de divorciarse. Proverbios 21:4, amén. Proverbios 21:4 dice la Biblia, amén, de esta manera. Proverbios 21:4. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Decir que en su corazón hay un orgullo y un pensamiento, amén, de pecado siempre, amén, de mirar o decir, ¿por qué simplemente quedarme con una sola si puedo tener a muchas? O viceversa, las mujeres, ¿por qué quedarme con uno, amén, y no tener, amén, a otros? Amén. Entonces eso es por el orgullo de su corazón, pensamientos, amén, de pecado. Ahora, Proverbios 24:9, Proverbios 24:9, amén, dice la Biblia de esta manera. Proverbios 24:9, amén, 24:9 dice, amén, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Es decir, que siempre, amén, el necio está pensando en el pecado. Esos son simples los pensamientos de, aleluya, de gloria al Señor Jesucristo, amén, del que no ha conocido al Señor. Vamos a Romanos 1:24 al 32. Romanos 1:24, amén, al 32. Romanos 1, gloria al Señor, 24 al 32, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre él sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de aplaudir, dignos de admirar, no, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es lo que estamos viendo en la actualidad. Como Pablo, amén, hace mucho tiempo describió, aún estaba sucediendo en el pueblo, amén, romano, estaba sucediendo estas cosas, estaban, amén, aleluya, los hombres habían dejado el uso natural de la mujer y ahora estaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pablo, amén, lo estaba diciendo porque en ese tiempo se estaba, amén, aleluya, haciendo esas prácticas. Y se imagina usted que si en el tiempo en que Pablo escribió esta carta se estaba, amén, ejecutando estas prácticas, ahora cuanto más en este tiempo. Pablo está hablando, amén, referente al pecado, referente al divorcio. Él está diciendo, amén, que los que practican tales cosas se complacen con ellos y le dan palmaditas en la espalda diciendo: oh, qué gran hombre eres, oh, qué gran mujer eres, porque ya tienes 2 matrimonios, tienes 3 compañeras, tienes 3 compañeros, y ellos, en vez de aborrecer el pecado, lo que hacen es aplaudirlo. Incluso el gobierno en este tiempo aplaude, aleluya, estos comportamientos, amén, que afectan la moral, amén, del ser humano. Usted puede ver que hay leyes que están favoreciendo, amén, a personas que del mismo sexo que se puedan casar, que se puedan incluso, amén, divorciar, porque, amén, está estipulado por la ley, amén. Pero todo esto, amén, el gobierno lo aplaude, amén, y lo exige. Pero hay una iglesia que todavía se permanece santa y dice: contra tales cosas es muerte. Si nosotros aprobamos estas cosas, estamos muertos. Somos dignos ¿de qué? De muerte. ¿Por qué razón? Porque estaríamos colocando las palabras de Dios siendo en vano, diciendo que Cristo en vano murió en la cruz del Calvario, que en vano Jesús nos dio ejemplo diciendo, amén, que Él vino a morir por nosotros, que Él vino y tomó, amén, a su esposa llamado la iglesia, pero se desposó, pero dijo que volvería para que su esposa estuviera en las bodas del Cordero. En vano entonces quedaría esa promesa. Pero el Señor nos está hablando en esta mañana, amén, que no debemos aprobar tales cosas, porque si no somos dignos de muerte. Muerte espiritual, muerte eterna, amén. Pero por lo tanto en esta mañana estamos diciendo que el matrimonio es hasta la muerte. Debido a estas inclinaciones del hombre, desde hace mucho tiempo y hasta la actualidad, la familia, como unidad fundamental de la sociedad, se ha visto afectada por muchos flagelos aberrantes y destructivos, que en la mayoría de los casos tienen que ver específicamente con la parte sexual.
El divorcio no solo es producto de unas causas, motivos o circunstancias, es producto de la desobediencia del hombre a las ordenanzas divinas, las cuales frecuentemente van en contra de toda fornicación, adulterio o infidelidad. En la mentalidad facilista de muchos, el divorcio es tomado como una puerta de escape que los conlleva al libertinaje y por consiguiente más al pecado. Veamos Deuteronomios 24, 1 al 4. Deuteronomios 24, 1 al 4. Amén. La Biblia nos habla de la siguiente manera. Deuteronomios, gloria al Señor. Deuteronomios 24. Del 1 al 4, amén. Deuteronomios 24, del 1 al verso 4 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y la escribiere carta de divorcio, se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, a que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida por esta abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Durante mucho tiempo, aleluya, basándose en la ley mosaica, los judíos practicaron el divorcio debido a la influencia machista. El hombre se sentía en el absoluto derecho de abandonar a su esposa y de tomar para sí mujeres extranjeras y concubinas, incurriendo en adulterio. Los hombres alrededor, por esta situación, no hacían el caso de las mujeres, quienes eran consideradas adúlteras si tenían más de un hombre. Es lamentable que hoy en día en la sociedad que avanza en el conocimiento, ciencia y otras cosas, vaya en retroceso en cuanto a la moral, la ética y los valores de la familia. Miles se divorcian, contraen nuevas nupcias, fracasan una y otra vez. Todo eso es debido a su mentalidad facilista, que toma el matrimonio como un simple contrato. Que cuando se cansa, amén, de ese contrato, entonces lo único que va es delante de la ley, amén, y firma, amén, un papel diciendo: ya no me aguanto, amén, a esta mujer, ya no me aguanto a este hombre, y lo mejor es entonces que nos divorciemos. Amén. El mundo hoy día teme a casarse por esta misma razón, amén, porque le entienden que si se casan, amén, es imposible o es posible volver a casarse, amén, divorciarse y volver a hacerlo. Pero ellos no lo hacen simplemente porque tienen una mentalidad facilista, una mentalidad de que si esta mujer no me sirve o este hombre no me sirve, la única puerta que tengo es el divorcio. Esa es hoy en día el mundo y los muchachos y los jóvenes. Si usted le pregunta qué piensan acerca del matrimonio, ellos dicen: el matrimonio no existe, o el matrimonio simplemente es una atadura, el matrimonio simplemente es una carga, el matrimonio simplemente, amén, es como un juego, amén, que pueden casarse y volver a casarse una y otra vez, porque hay una ley entre ellos y es el divorcio. La humanidad hoy en día tiene una mentalidad facilista, como no me
conviene, entonces, como no me ayuda en esto, lo mejor es dejarnos. Lo mejor es que acabemos aquí el matrimonio. Y es triste decirlo que ahora en nuestras propias iglesias hay personas con una mentalidad facilista, con una mentalidad diciendo: si no me aguanto a mi esposa, lo único que puedo hacer es divorciarme y volver a casarme. Pero qué mentalidad más facilista. Pero yo en esta mañana vengo a decirle, iglesia, vengo a recordarle: nuestro matrimonio y nuestra unión es como nuestra salvación. Nuestra salvación hay que cuidarla. Igualmente nuestro matrimonio hay que cuidarlo. La salvación se puede perder, nuestro matrimonio también se puede perder, pero la Biblia también dice que Él vino a reconciliar al mundo. Es decir, que podemos reconciliarnos nuevamente con nuestra esposa, con nuestro esposo, y decir firmemente: hasta que la muerte nos separe. Amén. Pero lamentablemente la humanidad todavía sigue con su mentalidad facilista, obteniendo un divorcio y como si nada hubiese pasado, las dos partes divorciadas contraen otras relaciones. Pero según las estadísticas, lastimosamente en las dos partes surge el fracaso, puesto que el problema más que de pareja es individual y personal, específicamente de carácter espiritual, emocional e íntimo. Por lo tanto, la solución no es sencillamente divorciarse y casarse una vez más, ya que las dos partes, amén, el problema persistirá, solo que ahora el conflicto será con alguien diferente. Si usted piensa que divorciarse y volver a casarse, amén, va a ser la mejor solución porque ya no va a haber más problemas, mentiras. Va a volver a persistir el mismo problema, porque el problema no es el matrimonio, el problema es la persona, es usted y es la otra persona. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos los que ponemos una pared, ponemos, amén, ciertas reglas, amén, y entonces cuando no se cumplen esas reglas, entonces peleamos tanto, amén, que ya pensamos en que hasta aquí llegó nuestro matrimonio. El problema no es el matrimonio, el problema es la persona. Porque en sí el matrimonio es honroso, el matrimonio es hermoso, aleluya, y por lo tanto el hombre es quien lo destruye, porque tiene una mentalidad facilista. Una mentalidad que dice, amén, si no me soporta y si no me aguanta lo que yo hago, entonces lo mejor es que cada uno coja, amén, su camino, amén. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos enseña, amén, que aunque haya problemas, aunque hayan dificultades, acuérdese de la promesa que usted hizo delante de un altar, que dijo que iba a estar en las buenas y en las. Así que no venga a quejarse. Así que no venga a decir: voy a separarme. ¿Por qué? Porque usted hizo un compromiso que iba a estar en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en los éxitos. Iba a estar siempre con esa persona. Así que no hay excusas. Es que el matrimonio es tan difícil. El difícil no es el matrimonio, es usted. Porque usted no quiere cambiar. Usted no quiere solucionar los problemas. Simplemente pone un escudo y dice: no, lo mejor es que hasta aquí lleguemos. Pero el problema no es el matrimonio, el problema es la persona. Ahora,
Es interesante notar la historia matrimonial del profeta Oseas. Es una historia muy interesante y muy entretenida, porque ahí el profeta Oseas no se casa con una mujer perfecta, no se casa con una mujer que es intachable, no. Oseas contrae matrimonio con una mujer que era prostituta. Pero Oseas se mantuvo fiel, aun cuando su esposa se convirtió en una prostituta. Su amor no era de labios para afuera, era un amor genuino. Lo más interesante de su historia nupcial es que el profeta en ningún momento pidió el divorcio de su esposa. Oseas hubiera podido pedir la carta de divorcio. ¿Habían motivos? Sí los había. ¿Demasiados graves? Demasiados graves. Porque se casó con una mujer que se convirtió en prostituta. Pero el amor de Oseas fue tan grande hacia ella que aún así la perdonó una y otra vez. Oseas, amén, dice la Biblia en Oseas 1:2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Note que no lo exigía Oseas, sino que se lo exigió ¿quién? Dios. Dios le ordenó a Oseas que se casase con una mujer fornicaria. Pero Oseas entendió que aunque la esposa había sido infiel, él se mantuvo fiel, diciendo: porque el Señor está dando un ejemplo a la nación de Israel. El Señor es fiel, pero su esposa, amén, le ha abandonado con las cosas de este mundo, con la mentalidad de este mundo. Pero hay un esposo que se mantiene fiel. Hay un esposo que dice que volverá por segunda vez, que volverá por su esposa. Y Oseas dijo: voy a esperar a mi esposa, aunque ella me haya fallado, voy a mantenerme firme en la promesa de matrimonio. Qué gran ejemplo la palabra nos deja. Muchos dicen: pero es que en la Biblia no hay, amén, un amor sin igual, un amor que nos enseñe, un matrimonio que nos enseñe a perdonar. Sí hay una historia que nos enseña a perdonar. Sí hay una historia que nos deja saber que sí se puede restaurar una familia, que sí se puede restaurar un matrimonio. ¿Y dónde lo encontramos? Oseas. Oseas nos enseña, amén, cómo es y cómo debe ser un matrimonio. Amén. Unos versos más adelante, en el capítulo 2, verso 5, dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, a mi aceite y mi bebida. Por tanto, aquí yo rodearé de espinos si camino, aleluya, su camino, y la cercaré con secto, y no hallará sus caminos.
seguirá a sus amantes y no los alcanzarán, los buscará y no los hallarán. Entonces diré, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a sus sazones, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Aleluya. El profeta Oseas está diciendo: aunque me despreció lo que yo le daba, aunque despreció mi amor, todavía estoy dispuesto a perdonarte. Todavía estoy dispuesto a ir a buscarte. Aunque me desprecies, todavía estoy ahí diciéndote: estoy esperándote, amada mía. Estoy esperándote para reconciliarnos nuevamente. Unos versos más adelante, Oseas 3, amén, nos dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 omer y media de cebada. Verso 5: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas vuelve otra vez con su amada, vuelve otra vez con la que contrajo matrimonio. No sé cuántas veces, amén, adulteró, cuántas veces, amén, la esposa le fue infiel, no lo sabemos. Pero lo único que sabemos es que Oseas la perdonó. Es que Oseas se mantuvo fiel a la palabra de matrimonio. Ningún profeta como él representó en su propia vida la palabra del Señor, la cual debía anunciar a Israel, ya que fue su vida conyugal la que se convirtió en un símbolo vivo de su predicación. Oseas se convirtió en un símbolo vivo de su predicación, porque Oseas predicó y vivió lo que él anunciaba. Oseas anunciaba: pueblo de Israel, vuélvase a su primer amor. Y Oseas dijo: yo lo predico porque lo he vivido, lo estoy viviendo. Mi esposa me ha sido infiel, el pueblo de Israel ha sido infiel, pero hay uno que es fiel. Hay uno que permanece, hay uno que vive, hay uno que todavía nos está esperando. Usted y yo, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? Miles de veces. Pero Él nunca te dice: voy a divorciarme de ti, voy a alejarme de ti. El Señor nunca dice esas palabras. Lo único que el Señor dice es: no importa, aquí estoy. Aquí estoy como tu fiel esposo. Aquí estoy fiel con mis promesas.
Has caído, sí. Levántate. Mi mano está todavía dispuesta a levantarte. Aleluya. ¿Cuántas veces has cometido pecado? Sí, pero todavía la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Todavía su promesa sigue diciendo: estoy fiel para contigo. Estoy aquí para perdonarte. Estoy aquí para brindarte mi salvación. Mi salvación es hasta siempre. Mi salvación es hasta que Cristo venga, y todavía nos gozaremos en las bodas del Cordero. Y si Cristo nos ha perdonado, cuánto más nosotros perdonar a la esposa, cuánto más nosotros perdonar a mi esposo. Oh, aleluya. Qué profunda, aleluya, fue el amor que tuvo Oseas por Gomer. El drama con Gomer, su esposa adúltera, hizo que Oseas comprendiera en toda su profundidad lo que es el pecado. Y sobre todo le permitió proclamar, como nadie lo había hecho antes, la profundidad del amor de Dios. Es un amor que no se deja vencer por la infidelidad, sino que siempre hace prevalecer la misericordia sobre la ira y la infidelidad. Ante la infidelidad, tal cual reflejo del amor de Dios, dice segunda de Timoteo, amén, 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede decir: no te perdono porque muchas veces te he perdonado. No, Él no puede negarse a sí mismo. Él dice: ok, te perdono porque mi promesa es fiel y duradera. Así como es fiel tu promesa cuando viniste ante el altar con tu esposa y con tu esposo. Y allí, con un lazo de unión, con un anillo de símbolo, fijaron su pacto diciendo: hasta que la muerte nos separe. Este anillo se puede deshacer. Este anillo se puede romper. Se puede romper. Pero ¿sabe? Simplemente es un símbolo, porque la palabra de Dios dice: hasta que la muerte los separe. El Señor en su humanidad murió, pero en su deidad resucitó. Su carne fue un símbolo de que llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Nuestro anillo fue un símbolo de que nos uníamos. Pese a lo que venga, nos íbamos a mantener siempre en el matrimonio. Pero vaya manera en que Oseas perdonó. Vaya manera que si hoy en día le pregunta una mentalidad facilista, la mentalidad facilista dice: pero te tengo un ejemplo en la Biblia que dice y que avala la carta de divorcio. ¿Y en qué se escudan ellos? Se escudan en lo siguiente. Se escudan en Mateo 5:31. Mateo 5:31 dice la Biblia de esta manera. Mateo 5:31. Mateo 5:31 dice: también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Si mira, pastor,
que la Biblia avala el divorcio? No. Jesús simplemente está diciendo: ¿por qué motivo le di a Moisés la autoridad de escribir carta de divorcio? Él dice: por causa de la dureza de su corazón. Fue porque el pueblo, amén, le pedía, amén, que se le diese esa carta. Pero no era porque Dios lo quisiese hablar, no. Fue porque el hombre lo estaba pidiendo. Y como Dios nos ha dado un libre albedrío, entonces les dio un libre albedrío a ellos, diciendo: ok, denle carta de divorcio. Pero dice Mateo 19:3. Mateo 19:3 dice la Biblia, amén, de la siguiente manera. Mateo 19, amén, 3 dice: aleluya. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que lo que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. La ley fue dada después, amén, de que Jesús, de que nuestro Dios hubiese creado al primer hombre y a la primera mujer. Y en el principio Dios los unió en un matrimonio. Él le dijo que no los separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Era hasta que la muerte los separase. Pero unos 400 años más adelante se produjo la ley. Y en la ley Moisés dio carta de divorcio. Pero en el principio no fue así. Marcos 10, 2 al 4. Marcos 10, 2 al 4. Marcos 10, 2 al 4. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Amén. Se nota claramente la intención legalista de los fariseos de buscar excusas con las cuales puedan sentirse amparados bajo su mentalidad facilista para continuar en su práctica divorcista. Esas expresiones no son más que el reflejo del pensamiento del hombre en cuanto al divorcio y la indiferencia del hombre en cuanto a la importancia del matrimonio que lo instituyó Dios. Durante siglos muchas leyes humanistas, pero antibíblicas, e incluso algunas denominaciones evangélicas han tratado de excusar el divorcio y el nuevo recasamiento. Amén. Amparados en leyes que animan, aleluya, al soltero a casarse facilistamente, sin siquiera explicarle la importancia del matrimonio o razones por las cuales en ciertos casos una pareja no debería casarse, mucho menos, amén, lo explican acerca de los deberes que se someten, los roles que deben cumplir o las dificultades que le pueden sobrevenir. A consecuencias, amén, de esta falta de preparación prematrimonial, al final obtienen el divorcio, anulan el matrimonio ante la ley humana, la cual es permisiva, y algunas leyes eclesiásticas, las cuales se tornan facilistas, contradiciendo y desobedeciendo así el mandato de Dios, dejando de lado el pacto matrimonial, el cual es ante Dios y la promesa de ser fiel en las buenas y en las malas, por los cuales, amén, la mente facilista es permisiva.
permite ciertas cosas, pero Dios no es permisivo. El amor y la relación de Cristo con su iglesia reiteradamente simboliza el matrimonio establecido por Dios. De allí que el matrimonio sea un serio compromiso que requiere firmeza, entrega y amor recíproco, no con el objetivo de divorciarse, sino que con el objetivo de perseverar hasta que la muerte nos separe o hasta que Cristo venga por segunda vez. Si hay pensamientos permisivos que te dicen: deja a tu esposa que ya está fea, ya está gorda, ya está, amén, con tantas canas en su cabeza, amén, ya no es la misma como era antes, de bella, de hermosa. Y hay pensamientos permisivos que te dicen: déjala, consíguete otra mejor, todavía puedes con una, todavía, amén, aunque tengas 70 años, el diablo te dice: todavía puedes conquistar, todavía puedes levantar. Y lo mismo sucede con la mujer: tienes 70 años, pero todavía puedes conquistar. Lo seguro es que puede conquistar es el ataúd. Eso es lo seguro que puede conquistar. Aleluya. Pero la Biblia nos dice que si nos hemos casado, debemos permanecer fieles hasta la muerte. Sí, han pasado los años, pero todavía el amor perdura. Esa mujer que está a tu lado te ha aguantado muchas situaciones. Viene otra y no te lo va a aguantar. La primera que le hagas, las maletas las manda a volar. Pero esa mujer que te ha aguantado tanto, todavía merece respeto. Esa mujer que ya con sus canas y tal vez sus arrugas se ha mantenido fiel a ti, aunque las hayas embarrado una y otra vez, esa mujer sigue ahí fiel. ¿Sabe por qué? Porque ella ha entendido que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Vengo a decirle, iglesia, hay que mantenernos fieles. El mundo es facilista, el mundo tiene una mentalidad débil. Al primer problema ya quieren decirle: hasta aquí matrimonio. Pero tenemos a un esposo que todavía es fiel. Tenemos a un esposo que todavía permanece fiel. Y si Él permanecido fiel, y si Él nos ha dado de su espíritu, podemos vencer la tentación, podemos vencer el problema, podemos vencer la dificultad. Y si hoy estamos con nuestra esposa, podemos decirle: esposa o esposo, perdóname, porque no quiero perder la salvación por unos cuantos minutos de placer. No. Si nos hemos dado en matrimonio, y aunque han venido luchas y dificultades, pero todavía estamos delante de un Dios soberano. Todavía hay un pacto de por medio. Todavía hay una promesa de por medio. Yo no sé si en esta mañana usted quiere pedirle perdón a su esposa o a su esposo.
No sé si quieren, aleluya, pedir perdón a sus hijos si están en esta mañana, en este lugar.